Hola a todos. Continuamos dentro del gran capítulo de física denominado dinámica de la partícula. Recordamos que en las lecciones anteriores os expliqué lo que es el concepto de fuerza, los tipos de fuerzas que existen y cuando se ejercen varias fuerzas sobre un cuerpo, varias fuerzas externas, cómo teníamos la resultante de todas esas fuerzas externas mediante la suma vectorial de estas. Pues bien, con todos estos conceptos ya estáis preparados para poder comenzar en la clase de hoy a abordar con profundidad la llamada primera ley de Newton o ley de la inercia. Y esta primera ley de Newton da lugar a una subrama dentro de la dinámica que se llama estática. Comenzaremos la lección con unos conceptos introductorios antes de entrar en la primera ley de Newton, que es definir lo que es el equilibrio estático o el equilibrio cinético de un cuerpo. A continuación, abordaremos ya el concepto de la primera ley de Newton con 3 ejemplos de la vida ordinaria y finalizaremos la lección con un ejercicio sencillo de aplicación práctica de esta primera ley de Newton. Y ya dejaremos para siguientes lecciones pues la realización de diversos ejercicios prácticos de aplicación de esta ley. Pues bien, comenzamos definiendo lo que es el equilibrio estático y el equilibrio dinámico o cinético. El equilibrio estático es un concepto bastante sencillo porque es muy intuitivo. ¿Cuándo decimos que un cuerpo está en equilibrio estático? Pues simplemente cuando se encuentra en reposo. Es decir, que se encuentra con velocidad cero. O también podemos decir que se encuentra sin movimiento bajo la acción de fuerzas externas. Bueno, y un cuerpo también puede encontrarse en un estado de equilibrio cinético. ¿Cuándo ocurre esto? Pues un cuerpo se dice que está en equilibrio cinético cuando se mueve en línea recta y con velocidad constante. Y ya sabéis que si un cuerpo se mueve con velocidad constante, lo sabéis por cinemática, eso implica que su aceleración es cero, es decir, que no se incrementa su velocidad con el tiempo ni disminuye su velocidad con el tiempo. Mantiene su velocidad constante. Se traslada en línea recta, pues decimos que este cuerpo está en equilibrio, pero equilibrio cinético. Pues como vamos a ver ahora, precisamente la primera ley de Newton nos va a explicar las condiciones que debe cumplir un cuerpo para que se encuentre en uno de estos dos estados de equilibrio que os he comentado anteriormente, o en el estado de equilibrio estático, es decir, quieto, parado, o en el estado de equilibrio cinético, que se mueve con velocidad constante y una trayectoria rectilínea. Bueno, pues vamos a leer despacito lo que nos dice la primera ley de Newton, que también se le llama principio o ley de inercia. Hay que recordar que esta ley nos va a explicar cuando un cuerpo está o en estado de equilibrio estático o en estado de equilibrio cinético. Dice lo siguiente: si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza externa, se entiende, o bien la resultante de todas esas fuerzas que puedan actuar sobre ese cuerpo se anulan entre sí, dando por tanto una resultante nula, entonces el cuerpo no variará su velocidad. Es decir, que si el cuerpo se encontraba inicialmente en reposo, velocidad cero, seguirá en ese estado de reposo, con velocidad cero. Pero si el cuerpo se estaba moviendo con una trayectoria rectilínea y uniforme, es decir, con velocidad constante, se mantendrá moviéndose con ese movimiento rectilíneo y uniforme, con velocidad constante. Por tanto, ya veis aquí que si no actúa ninguna fuerza externa sobre un cuerpo, la resultante de todas esas fuerzas externas se anulan entre sí, el cuerpo se va a encontrar en equilibrio estático o en equilibrio cinético, dependiendo si inicialmente estaba parado, se va a mantener en equilibrio estático. Y si el cuerpo inicialmente se encontraba moviéndose con una trayectoria rectilínea y a velocidad constante, pues mantendrá ese estado de equilibrio cinético continuamente, mientras no actúe ninguna fuerza externa sobre ese cuerpo, o la resultante de todas las fuerzas externas se mantengan siempre cero.
Aquí abajo os pongo un ejemplo práctico de aplicación de esta primera ley de Newton. Si imaginamos un coche con un conductor dentro y el coche se está desplazando con un movimiento rectilíneo y uniforme hacia la derecha, pues el conductor que está dentro pues también se estará desplazando con el mismo movimiento rectilíneo, en línea recta hacia la derecha y uniforme. Llevará la misma velocidad constante que el coche. Tanto el conductor como el coche se están moviendo con la misma velocidad y en trayectoria rectilínea hacia la derecha. Vamos a suponer que el conductor ha tenido la mala fortuna de olvidarse de ponerse el cinturón de seguridad. Entonces vamos a ver qué sucede en un instante posterior en el cual el coche se va a impactar contra un muro de ladrillo que tenéis aquí a la derecha. Entonces en ese instante el muro de ladrillo va a ejercer una fuerza contra el coche que va a frenarlo, va a disminuir su velocidad hasta que se pare. Sin embargo, este muro de ladrillo no está ejerciendo una fuerza directamente contra el conductor. Por lo tanto, el conductor, en el momento en el que el coche impacta contra el muro de ladrillo, el conductor no está sintiendo ninguna fuerza externa debido a ese muro de ladrillo. Entonces, aplicando la primera ley de Newton o el principio de inercia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que ese conductor, como inicialmente se estaba moviendo con un movimiento rectilíneo y uniforme, y en el momento del impacto no actúa ninguna fuerza externa sobre él, el conductor va a tender o va a tener la inercia de continuar con su movimiento inicial, con su movimiento rectilíneo y uniforme. Y por tanto, esa es la explicación de por qué en el momento del impacto el conductor sale despedido del coche. ¿Por qué? Porque tiende a mantener el movimiento rectilíneo y uniforme que tenía anteriormente. Según esta primera ley de Newton. Vulgarmente decimos que el conductor tiene inercia a continuar con su movimiento anterior. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso es un ejemplo en el cual un cuerpo se encuentra en equilibrio estático y está sometido a varias fuerzas externas. Pero, ¿qué ocurre? Que todas esas fuerzas externas se anulan entre sí. La resultante de todas esas fuerzas externas, la suma vectorial de todas esas fuerzas externas es cero, se anulan. Y entonces es como si el cuerpo no sintiera ninguna fuerza y mantiene su estado inicial, que era el estado de equilibrio estático, el estado de reposo. Veis aquí esta masa de color verde está apoyada sobre el suelo y como ya sabéis, al estar apoyada sobre el suelo, pues si dibujáis un eje de referencia Y vertical sobre ese eje Y, pues el cuerpo está sintiendo dos fuerzas. Una que es el peso, que es debido a la atracción gravitatoria del planeta Tierra sobre nuestra masa m, y se representa con este vector, y su valor ya sabéis que es m por g, masa por la gravedad. Pero también en este eje Y vertical está actuando otra fuerza, que es vertical y hacia arriba, y es la normal. ¿Y esta a quién es debido? A interactuar el cuerpo verde con la mesa. La mesa ejerce una fuerza de reacción que tiende a desplazar el cuerpo hacia arriba, vertical y hacia arriba. Y esta fuerza se llama normal, y lo representamos con este vector n. Entonces, simultáneamente, el cuerpo verde está sintiendo únicamente dos fuerzas que están en el eje vertical y estas dos fuerzas se anulan entre sí, son iguales. ¿Por qué tienen que ser iguales? Porque si el cuerpo no se está desplazando verticalmente, se encuentra en reposo en el eje Y, igual que también se encuentra en reposo en el eje X. No se desplaza ni en el eje X ni en el eje Y, está en reposo en ambos ejes. Y por el hecho de estar en reposo en el eje Y y aplicar la primera ley de Newton, lo que quiere decir es que la resultante de todas las fuerzas en este eje Y tiene que ser cero. Por tanto, la normal y el peso se anulan entre sí. En resumen, la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo es cero y por tanto si inicialmente este cuerpo
estaba en reposo, pues mantiene su estado de reposo o de equilibrio estático. En el mundo real existen innumerables ejemplos en los cuales un cuerpo se mantiene en un estado de equilibrio estático bajo la acción de varias fuerzas externas que están actuando simultáneamente contra él. Por ejemplo, tenéis aquí esta piedra horizontal, pues esta piedra horizontal está sintiendo varias fuerzas que están siendo ejercidas contra él. El peso de esta piedra, el peso de esta piedra, la reacción por el hecho de estar apoyada en esta otra piedra, pues la reacción de esta piedra triangular que ejerce sobre nuestra piedra horizontal, y también el peso, la fuerza de atracción gravitatoria que siente nuestra piedra horizontal debido a la atracción gravitatoria del planeta Tierra. Es decir, que esta piedra horizontal está sintiendo muchas fuerzas debido a que está interactuando con muchos objetos externos. Dos piedras, esta tercera piedra y el planeta Tierra. Cada uno de estos objetos externos está interactuando con nuestra piedra horizontal y está ejerciendo una fuerza, cada una de ellas, contra nuestra piedra horizontal. Pero si nuestra piedrecita horizontal se mantiene en equilibrio, como veis aquí en esta fotografía, quiere decir que la resultante de todas esas fuerzas externas tiene que ser cero según la primera ley de Newton. También existen innumerables ejemplos en el mundo real de cuerpos que mantienen su estado de equilibrio cinético porque sobre ellos no están actuando ninguna fuerza externa, o bien porque la resultante de todas esas fuerzas externas se anulan entre sí. Y entonces ese cuerpo, que inicialmente se movía con una trayectoria rectilínea y con una velocidad constante, mantiene ese estado de movimiento. Continúa con esa trayectoria o ese movimiento rectilíneo y a velocidad constante. Y un ejemplo práctico, como veis aquí en esta fotografía, podría ser una nave espacial que esté suficientemente alejada de cualquier planeta o estrella y por tanto no sienta ninguna fuerza de atracción gravitatoria ni de planetas ni de estrellas, como es el caso de considerar que esta nave se esté moviendo en el espacio exterior con una trayectoria rectilínea y una velocidad uniforme. Entonces, como no siente ninguna fuerza de atracción gravitatoria debido a ningún astro, y además suponemos que tiene sus motores apagados, en definitiva, este cuerpo se está trasladando por el espacio exterior con un movimiento rectilíneo y una velocidad constante sin sentir ninguna fuerza externa que intente frenarlo o que intente acelerarlo. Entonces, según la primera ley de Newton, este cuerpo va a mantener su estado de equilibrio cinético inicial, es decir, va a mantener de forma permanente y hasta la eternidad su movimiento rectilíneo y su velocidad constante. Mientras no actúe ninguna fuerza externa sobre ese cuerpo, va a mantener esa trayectoria rectilínea e inalterada su velocidad eternamente. Y aquí os presento la expresión matemática que utilizaremos en los ejercicios prácticos, que expresa precisamente la primera ley de Newton. Si sobre un cuerpo la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre él es cero, pues se representa matemáticamente así, de forma simbólica abreviada. Una suma vectorial, un sumatorio de todas las fuerzas externas que actúan sobre él, se representa así, de forma simbólica, y esa suma de todas las fuerzas, vectores fuerza, que actúan sobre ese cuerpo, es igual al vector cero, con lo cual el cuerpo se encuentra en estado de equilibrio. Recuerdo, de equilibrio o bien estático o bien equilibrio cinético. Y aquí tenéis un recordatorio, dicho de otra manera, de la primera ley de Newton. Si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es nula, dicho cuerpo se mueve con velocidad constante o permanece en reposo. Y en ambos casos se cumple esta ecuación vectorial. Sumatorio de todos los vectores fuerza que actúan sobre ese cuerpo, vectores fuerza externos, tiene que ser igual al vector cero. Vamos a realizar un muy sencillo ejercicio de aplicación de la primera ley de Newton que regula, como recordáis, los cuerpos en equilibrio o estático o cinético. Dice lo siguiente: una gimnasta de masa 50 kilogramos se cuelga del extremo inferior de una cuerda colgante.
el extremo superior está fijo al techo de un gimnasio. ¿Qué fuerza, magnitud y dirección ejerce la cuerda sobre ella? Suponga que la masa de la cuerda es despreciable. Bueno, pues en primer lugar lo que vamos a hacer es, como tenéis aquí bien dibujadito, dos esquemas para el problema. Primero la situación, un esquema de los intervinientes de este ejercicio. Pues es la gimnasta, la cuerda, de la cual está colgada la gimnasta, y el techo. Y a continuación hacemos un segundo diagrama, que es un diagrama de cuerpo libre de la gimnasta. Porque como la pregunta que nos hace el ejercicio es fuerza que ejerce la cuerda sobre la gimnasta, pues nos vamos a concentrar en la gimnasta y ver qué fuerzas externas están actuando sobre esta gimnasta. Entonces, para ello realizamos lo que se llama el diagrama de cuerpo libre de la gimnasta. Hacemos un esquema para visualizar cuáles son las fuerzas externas que está sintiendo la gimnasta. Aislamos la gimnasta, concentramos toda su masa en un punto para simplificar el problema. Este punto que veis aquí, ahí está concentrada toda su masa, que va a coincidir con un origen de coordenadas cuyos ejes de referencia son el eje X, lo vamos a poner horizontal, y un eje Y de referencia que vamos a colocar vertical para no complicarnos. Y entonces, ahora vamos a ver qué fuerzas externas está sintiendo la gimnasta, con qué objetos del exterior está interactuando. Bueno, en principio está interactuando con el planeta Tierra. El planeta Tierra está ejerciendo una fuerza de atracción gravitatoria sobre esta gimnasta y esa fuerza se llama peso. Y el peso es vertical y hacia abajo. Es decir, que la gimnasta está sintiendo una fuerza externa llamada peso, que le hemos llamado aquí omega g, que es igual, como ya sabéis, a la masa de la gimnasta por la gravedad. Y está representado por este vector vertical y hacia abajo, y está acomodado en nuestro eje de referencia vertical Y. Pero además la gimnasta está interactuando con otro objeto, que es la cuerda, y la cuerda está ejerciéndole una tensión vertical y hacia arriba que impide que la gimnasta se vaya hacia abajo. Esta fuerza con la que la cuerda intenta llevarse a la gimnasta hacia arriba es lo que hemos representado aquí con este vector, que también va a ser un vector vertical, un vector fuerza que ejerce la cuerda sobre la gimnasta, que es vertical y hacia arriba, y esa fuerza le hemos llamado T de tensión de la cuerda sobre la gimnasta. Tenemos T. En resumidas cuentas, aislando a la gimnasta y realizando su diagrama de cuerpo libre, observamos que sobre esta gimnasta solo actúan dos fuerzas, que están en una dirección vertical además, que es el peso de la gimnasta y la tensión de la cuerda. Solo existen dos fuerzas, que están además acomodadas en el eje Y. Como nuestra gimnasta consideramos que está en equilibrio estático en este caso, equilibrio estático, no se mueve, aplicando la primera ley de Newton, si no se mueve esta gimnasta, ¿qué es lo que quiere decir? Que la suma o la resultante de todas las fuerzas externas que están actuando sobre la gimnasta tienen que anularse. Esta condición de equilibrio estático de la gimnasta que os acabo de comentar, en lenguaje matemático se escribiría así. El sumatorio de todos los vectores fuerza externas que actúan sobre la gimnasta, nos concentramos únicamente en la gimnasta, tiene que ser igual al vector 0, porque la partícula, es decir, la gimnasta, está en equilibrio, y esto sería la expresión vectorial. Normalmente, como digo aquí, usaremos esta ecuación en forma de componentes para pasar de esta ecuación vectorial a dos ecuaciones escalares, simplemente con números. Y como tenemos descompuesto nuestro diagrama de cuerpo libre, lo tenemos descompuesto en los ejes eje X de referencia y eje Y de referencia, pues esta ecuación vectorial se va a descomponer en las componentes de las fuerzas según el eje X y las componentes de las fuerzas según el eje Y. Y entonces esta ecuación vectorial de la primera ley de Newton se va a convertir en sumatorio de todas las componentes de las fuerzas externas en el eje X, que lo pongo así, sumatorio Fx tiene que ser igual a 0, y el sumatorio de todas las fuerzas que actúan sobre el eje Y tiene que ser igual a 0.
repito porque la partícula está en equilibrio y estas serían las dos ecuaciones en forma de componentes. Y estas ecuaciones ya son ecuaciones que utilizan meramente escalares, no vectores. El sumatorio de todas las fuerzas en el eje X igual a 0 ya estamos viendo que es obvio, porque en el eje X, sobre el eje X, la gimnasta no está sintiendo ninguna fuerza. Solamente las fuerzas que están actuando sobre la gimnasta, las fuerzas externas, están actuando sobre nuestro eje Y de referencia, sobre nuestro eje vertical. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en esta segunda ecuación en forma de componentes, que es la que regula las fuerzas externas que actúan en el eje Y. Y nos está diciendo que el sumatorio de todas esas fuerzas que están actuando en el eje Y tiene que ser igual a 0. Bueno, ¿y esto pues cómo se traduce? Pues se traduce en descomponer esta simbología, sumatorio de todas las fuerzas en el eje Y. Si nos fijamos aquí, la componente de la fuerza de la tensión de la cuerda que actúa en el eje Y es vertical y hacia arriba. Por tanto, va dirigida en sentido del eje positivo, ¿verdad que sí? Por tanto, como recordáis de la teoría, esta fuerza que le llamo T, R sobre G, la tensión de la cuerda sobre la gimnasta, le ponemos el signo positivo, acompañada a este término. Porque recordad que las componentes tienen signos, hay que asignarles signos. Más, este más es del sumatorio, más la otra fuerza que también está actuando en el eje y con su signo. La otra fuerza es el peso, omega g, y ahora hay que asignarle un signo interior. ¿Qué signo? Como el peso, omega g, su vector respectivo, está apuntando en dirección, en sentido negativo del eje Y, le asignamos el signo negativo. Y entonces tenemos ya explotada esta expresión simbólica. Sumatorio de todas las fuerzas en el eje Y es igual, es lo mismo que decir, la tensión de la cuerda sobre la gimnasta más menos, que al final esto se va a convertir en un menos final, menos el peso de la gimnasta. Y todas estas fuerzas sumadas entre sí con sus signos tienen que ser igual a 0. Recordad que esta ecuación es una ecuación escalar en el eje Y. Entonces, al final tenemos que la tensión de la cuerda sobre la gimnasta menos el peso de la gimnasta tiene que ser igual a 0. Hacemos un pequeño despeje de la tensión. Y entonces la tensión, que es lo que nos pide el ejercicio, la tensión, el módulo o magnitud de la fuerza tensión que la cuerda ejerce sobre la gimnasta, su magnitud es igual al peso de la gimnasta, despejando aquí en esta ecuación que veis aquí. Y vale, por tanto, 490 newtons. Ya tenemos definida la magnitud de esta fuerza, de la tensión, pero también nos pide la dirección y el sentido, pero eso de la tensión. Pero eso ya lo veis aquí. La dirección de la tensión es en la dirección vertical, según el eje Y de referencia, y el sentido es hacia arriba. O sea, que si queremos describir finalmente cómo es la tensión que la cuerda ejerce sobre la gimnasta, diríamos que esa tensión es una fuerza vertical hacia arriba y cuya magnitud es 490 newtons. Bueno, pues esto es todo por hoy, por la clase introductoria de la primera ley de Newton. Y ya en siguientes lecciones vamos a realizar ejercicios un poquito ya más avanzaditos de aplicación de esta primera ley de Newton. Esto es todo por el momento. Muchas gracias por vuestra atención y como siempre, hasta la próxima lección.